Bueno, muchísimo cuidado con esas bolitas en el cuello o esos bultos en el cuello. Puede ser desde grasa hasta tumores. Eso hay que verlo con lupa. Tenemos al doctor Roberto Quijano, él es otorrinolaringólogo, que nos va a dar la diferencia también, y abrimos nuestro Facebook Live para todos los que tengan consultas. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cuál es la diferencia? En la zona de la garganta hay muchos órganos, pero ¿qué precipita la aparición de esos bultos? Ok, bueno, primero que todo el cuello en general es una zona anatómica muy pequeña y con una densidad de estructuras importantes bastante grande. Ahí pasa todo, ¿eh? Entonces tenemos estructuras de la vía aérea como la laringe, la tráquea, estructuras de la vía digestiva como la cavidad oral, la faringe, estructuras del sistema circulatorio y del sistema nervioso que son muy importantes y que todas estas pueden generar diferentes tipos de patologías que se pueden expresar como una masa en el cuello. Nosotros como una masa en el cuello entendemos ya sea una masa que podamos ver en el cuello, que podamos palpar en el cuello o que por medio de algún estudio de imagen también podamos identificar. A veces nos tocamos, ¿verdad?, esos bultos y esas bolitas y uno dice, qué raro, ¿será que tengo un ganglio inflamado? ¿O fue que me vacuné? Y también uno dice, ¿qué será? Ahora, ¿son cambios hormonales? ¿Por qué es que aparecen, doctor? Ok, en relación a los ganglios del sistema linfático, cierto, hay diferentes episodios que no necesariamente se deben a una patología o una enfermedad y que pueden causar que aumenten de tamaño o se inflamen. Por ejemplo, una vacuna, usualmente en vacunas donde hay un patógeno que está vivo pero atenuado, puede causar este tipo de reacción y no necesariamente es una enfermedad, es algo completamente esperable como reacción a esta vacuna. Hay cambios hormonales también, ya sea con ciclos menstruales, ya sea con algún tipo de hormona, por ejemplo, de la misma glándula tiroides que está muy cerca ahí, que pueden generar también que los ganglios del sistema linfático se vean aumentados de tamaño. Ahora, pero uno siempre le decía, no, eso va a desinflamar, pero ¿qué pasa cuando ese ganglio o esa bolita pasan 7, 10, 14 días y todavía uno se la siente? Claro. Ahí el tiempo es importantísimo en términos de prontitud para la consulta. Nosotros usualmente cuando vemos una reacción de este tipo la consideramos aguda cuando tiene menos de 2 semanas. Ya después de ese periodo de tiempo esperaríamos que comience a disminuir de tamaño, pero si pasa más de 2 semanas, siempre la recomendación es consultar a un médico que pueda evaluar las características de ese tipo de masa y que recomiende algún estudio de seguimiento o algún tratamiento. Vea qué interesante este caso. Vamos a hacerlo así bien clínico, doctor. Un bulto de crecimiento lento y progresivo, duro, inmóvil, no doloroso, y le aparece una persona que tiene 40 años y es fumador. ¿Qué puede estar pasando ahí? Ok. Aquí hay 2 cosas que son muy importantes. 1 son las características de la persona, 2 son las características de la masa en el cuello. Normalmente personas que son mayores de 40 años y que tienen factores de riesgo establecidos para tumores en cabeza y cuello, como lo que es exposición al tabaco, ingesta de alcohol, exposición a algunos virus que también aumentan el riesgo de esto, como el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, el virus de inmunodeficiencia humana. Todos este tipo de virus pueden predisponer la aparición de tumores así, y en sí cuando tenemos una masa que es inmóvil, que es dura, que no duele, que está adosada a planos profundos del cuello, adosada a otras estructuras o inclusive que está ulcerada la piel, siempre son características de lesiones que podrían asociar una patología maligna y que requieren una consulta pronta con un médico. Vea qué interesante, doña Ligia, en nuestro Facebook Live. Dice, qué interesante lo que me está pasando. Ella sufre de otitis constante, ella es operada 2 veces y siempre ha tenido un bulto en el lado del cuello. Dicen que es un ganglio. Dice, ¿será normal? Porque los médicos no le toman la importancia que de verdad, porque ella está asustada. Ok, hay enfermedades crónicas del oído que ciertamente pueden producir inflamación en los ganglios del cuello, precisamente porque los ganglios linfáticos drenan las estructuras del oído y esas cadenas de drenaje corren a través del cuello. Entonces, si bien un proceso inflamatorio crónico en un oído, como una otitis, inclusive una que ya ha sido operada varias veces, puede producir esto, sí es bueno referirse a la opinión siempre de un especialista en esto, que en el caso de oídos sí somos nosotros los otorrinolaringólogos. Bueno, ahí tiene al doctor y ahí tiene también el número. Doña Catherine dice que hace un par de años ella le aparece y le desaparece una pelotita muy cerca del ganglio, entonces ella se fue a hacer un ultrasonido, no le aparece absolutamente nada, pero sigue apareciendo la pelotita, doctor. Entiendo. En esto, ya sea por lesiones como esta, que son intermitentes, que como te mencioné antes, pueden deberse a cambios, por ejemplo, hormonales, inclusive cambios con el ciclo menstrual, pueden predisponer la aparición de ganglios reactivos a nivel de cuello, axilas, ingles. ¿Okay? Sí es importante tener una guía en relación a lo que son los exámenes que hacemos para el diagnóstico. Un ultrasonido, por ejemplo,
sí debe estar guiado por un examen físico y una historia clínica previa, porque por sí solo, sin este tipo de valoración previa que tenga guía, no tiene mayor validez solito el examen. Nosotros como tal no vemos exámenes, sino que lo que vemos son pacientes. Entonces, siempre la historia clínica y el examen físico del médico va a ser lo que más pese. Doctor, muchísimas consultas. Esta de Morenita es muy válida. Dice, ¿qué pasa cuando hay nódulos, van creciendo y médicamente no se puede hacer absolutamente nada? Ok. Muchos de los nódulos que crecen progresivamente pueden deberse a causas completamente benignas. Hay algunos tipos de nódulos a los cuales se les puede dar tratamiento, ya sea tratamiento antiinflamatorio, tratamiento analgésico, si están molestando posterior a una reacción, por ejemplo, por una infección de vía respiratoria superior. Hay otros nódulos que tienden a tener una duración mayor, asociados a infecciones bacterianas, ¿okay? O algunas infecciones que pueden ser crónicas, pero de nuevo, esta pregunta es muy en relación a una consulta médica que ya ella ha tenido y que lo que le han dicho es que no se debe a una patología que sea, por ejemplo, maligna, o que no se debe a una patología benigna que requiera algún tratamiento, dígase, un tratamiento quirúrgico donde haya que quitar los nódulos o un tratamiento médico específico para esos nódulos. Dice doña Sandra, excelente este doctor, dice que tiene un mes de estar con tos y verás que ella le aparece de tiroides. Ok, aquí es muy importante concentrarse en términos de los órganos que hay en el cuello. Por ejemplo, en el cuello tenemos también la laringe, que puede generar cambios a nivel de la voz y que genera reacciones de protección de la vía aérea, donde puede aparecer tos, pueden aparecer cambios en la voz progresivos, y siempre es importante ponerle atención a este tipo de cambios cuando aparecen masas en el cuello. Nosotros, desde el punto de vista médico, lo primero que hacemos cuando examinamos a alguien así es hacerle también una endoscopía para ver cómo está la mucosa en la faringe, en la cavidad oral, en la laringe, para poder ver todos los órganos que hay por dentro del cuello que podrían estar ocasionando algo así. Doctor, vea qué interesante. La hija de doña Isabel le contó 8 pelotitas. Ella tiene 34 años y dice que le molesta hasta comer. Ok. Este tipo de síntoma, por ejemplo, que nosotros llamamos disfagia, que es problemas asociados a comer o deglutir o tragar alimentos, también pueden verse asociados a lesiones que hay a nivel de la faringe o a nivel de la cavidad oral. Entonces, siempre tiene que partir la evaluación desde un examen físico integral donde se valoren todas las estructuras del cuello. Aquí es importante no solo que se examine el cuello por fuera, donde palpemos este tipo de lesiones, sino examinar bien cómo están las mucosas dentro de la cavidad oral, dentro de la faringe, dentro de la laringe, para descartar que no haya ninguna lesión ahí que sea de donde vienen este tipo de inflamaciones. Vieras que Ana Laura dice que después de un evento de mucho estrés se le inflaman los ganglios y hasta tiene dolor, siente dolor después de un buen colerón. Ok. Hay diferentes estudios que han tratado de establecer si hay alguna correlación entre un evento de estrés agudo y la aparición de ganglios de este tipo. Si bien no hay una correlación directa entre un evento de estrés agudo por sí solo, ¿okay? Sí se ha visto que eventos de estrés crónico o estados de estrés crónico sí pueden ocasionar cambios hormonales que modulen el sistema inmunológico y nos vuelvan más susceptibles a diferentes tipos de infecciones o patologías que pueden provocar la aparición de este tipo de ganglios. Ayudémosle a la hija de doña Ivette, tiene 7 años y miras que le apareció una pelotita debajo de la quijada y otra a un ladito. ¿Qué puede ser eso? Ok, normalmente los sitios que drena el cuello en el sentido de los ganglios linfáticos ya están muy bien establecidos. Zonas, por ejemplo, como debajo del mentón o debajo de la mandíbula, normalmente hablan del drenaje linfático de regiones de la boca, lengua, amígdalas, oídos, diferentes glándulas salivales. Entonces, estos problemas no necesariamente están aislados solo al cuello, sino que también hay que revisar estructuras siempre de la cavidad oral también. Doctor, vea, el esposo de doña Day, ¿verdad? Él no tiene ningún tipo de bolita, pero sí le duele el lado derecho del cuello. Dice que cabe descartar que tiene también hernia hiatal, entonces que le duele mucho esta parte. Entiendo. Como tal, bueno, la hernia hiatal es una patología que no es propia del cuello, sin embargo sí puede repercutir en el cuello, porque puede verse asociada a reflujo y a manifestaciones de reflujo gástrico, no solo en el esófago, sino fuera del esófago, que afecten también la faringe e inclusive que lleguen a irritar estructuras de la laringe como cuerdas vocales, por ejemplo. Entonces podemos ver manifestaciones donde puede haber dolor tipo quemante, por ejemplo, irritación, cambios a nivel de la voz, inclusive cuando son problemas a largo plazo. Ahora, no son los únicos problemas que pueden generar dolor, y menos si es un dolor unilateral en el cuello,
porque también hay muchas estructuras nerviosas que pueden provocar ese dolor a nivel del cuello y que no necesariamente se deban a vísceras como la laringe o la faringe o el esófago, sino también, por ejemplo, a la misma columna vertebral, problemas de distonías musculares también, que pueden ser por una mala posición o por esfuerzos ahí en el músculo, que son muy importantes de tener en cuenta. Qué pecado de doña Rey. Ella tiene una bebé de 1 año. Desde que tiene 1 año, tiene unas pelotitas en el cuello. Ahora la bebé tiene 4, pero esas pelotitas siguen ahí. ¿Cómo podría vérselas o qué está pasando con esa bebé? Ok, particularmente en niños muy pequeños es mucho más fácil palpar cierto tipo de adenopatías, que son estos ganglios inflamados, cuando están aumentados de tamaño. Sin embargo, en niños pequeños también podemos ver lesiones que son remanentes de estructuras embrionarias que no terminaron de básicamente desaparecer durante el periodo de formación embrionaria. Entonces, en edades tempranas, ya sea en infantes, inclusive en adultos jóvenes, podemos ver también lesiones como quistes, ya sea en los lados del cuello, que son quistes branquiales, o quistes asociados al trayecto que tomó la tiroides para quedar en su lugar, que a veces requieren un tratamiento quirúrgico porque se pueden inflamar de forma intermitente. Villalobos Ana, vieras que ella tiene bocio y varios nódulos, pero no sabe cómo tratarlos. Ok. Como tal, el bocio multinodular o los nódulos en la glándula tiroides, que es a lo que ella está preguntando ahí, me imagino, puede tener diferentes características este tipo de nódulos en la tiroides. Hay características que son muy propias de nódulos benignos, donde la única recomendación es observarlos periódicamente y a veces hacer ultrasonidos control, que los evalúe el médico tratante. En algunas ocasiones los nódulos sí toman características que llaman la atención a la hora de hacer esta prueba, donde sí es recomendable ya sea tomar una biopsia por aspiración de ese tejido o inclusive a veces quitar partes de la tiroides o la tiroides completa. Pero eso depende mucho de los resultados que se muestren en el ultrasonido porque cada bocio puede tener características diferentes. Doctor Roberto Quijano, nos quedamos porque son muchas las consultas y le agradezco mucho estos minutos. No, Linda entrevista, con gusto. doctor. Nos quedamos un toquecito.